La enfermedad vascular cerebral aguda se llama ictus. Otra cosa es la enfermedad vascular cerebral crónica, que puede traer trastorno cognitivo, que puede traer convulsiones, deterioro funcional, lento. Pero lo agudo se llama ictus. Y el ictus es isquémico o es hemorrágico, no hay más. Y entre los isquémicos, el TIA y el infarto son los más frecuentes. Y los hemorrágicos tienen a la intracerebral y a la subaracnoidea. ¿Ok? Punto. Aquí nos quedamos con la intracerebral en el 15%, que son los más frecuentes, y la subaracnoidea 5%. O sea que ahora que son tiempos de frío, con mayor razón hay más probabilidad. Esa es una observación epidemiológica, no es un dato científico probado. Una observación que muchos neurocirujanos tenemos. Por ejemplo, en épocas de frío, cuando vienen las heladas, así, no saben cómo vienen los aneurismas al toque. En esta época no tanto. ¿Ya? Entonces, es un derrame, es una extravasación del contenido sanguíneo en el parénquima en forma aguda porque algo se ha roto, no hay más, algo se ha roto. Y lamentablemente es devastador, ¿no? En fin, esto lo pasamos. Entonces hay dos grupos, primaria y secundaria. ¿Cómo identificar si este paciente tiene una primaria y una secundaria? La primaria es la hipertensión. Si la anamnesis te dice, doctor, es hipertenso, es muy probable que sea por hipertensión. Muy improbable que sea por otra causa. Y esa es la mayor parte, las 3/4 partes. Y la otra es angiopatía amiloide. ¿Ya? ¿Cómo la diferencia? La hipertensión es de un paciente medianamente joven, entre 40 a 70 años. La angiopatía amiloide es un paciente bastante más añoso. ¿Ok? En la hipertensiva el paciente no suele tener una historia de deterioro cognitivo previo. En la angiopatía amiloide suele tener, no es norma, pero es muy probable que tenga un deterioro cognitivo previo. Tú haces la anamnesis y preguntas, ¿y cómo era? Sí, ya tenía problemas, ya no reconocía mucho a las personas, el lenguaje, hablaba incoherencias, pum, sangró. Edad muy avanzada, muy probablemente angiopatía amiloide. Bueno, pero las secundarias son por anomalías vasculares, trastornos de coagulación, necrosis hemorrágica, disfunción de la autorregulación, obstrucción del flujo venoso, entre muchas otras cosas. Miren, son, a pesar de ser muchas, un grupo grande, menos frecuentes, 15%. Entonces, en la primaria se rompe un vaso que está previamente enfermo, degenerado y debilitado. La hipertensión arterial genera una enfermedad del endotelio. La enfermedad del endotelio nace, como ustedes habrán probablemente visto en patología o en clínica, en cardiología, de la infiltración, de la ruptura del endotelio y la infiltración de macrófagos que se tragan glóbulos de grasa y se convierten en células espumosas. Y luego estas se acumulan en la placa de ateroma. Y la placa de ateroma mayormente produce cierre del vaso e infarto, pero esa debilidad de la pared también lo hace susceptible al sangrado. Entonces se llama enfermedad de pequeños vasos, en el caso de la hipertensión. Y la angiopatía amiloide es cuando el vaso sanguíneo por la vejez, sea hipertenso o no, el paciente por la vejez se va debilitando por acumulación en las paredes del beta amiloide. Es lo mismo que pasa con el Alzheimer. ¿Sí? Entonces ambos grupos son. Esto es lo que pasa en los vasos sanguíneos, se debilitan, se forman pequeños aneurismas chiquititos que se llaman aneurismas o microaneurismas de Charcot-Bouchard, donde el coágulo se está propiamente adhiriendo a la pared, después el ateroma debilita esa pared, finalmente se rompe y forma un gran hematoma. Entonces, los hemorragias hipertensivas suelen ser profundas. Pasa. Paciente que usted conoce para retiro de la visita por hoy día. Hola, Breuner. ¿Cómo estás? Hay que hospitalizarlo. Es comercial. No tengo idea, pero acá no hay problema. Acá podemos con nuestro instrumental del hospital operarlo. Con el instrumental de Brendita. ¿Está acá en la caja? Hay que hablarle a Rosemary. Pero sí, porque nuestros desarmadores de trauma normal se lo sacan, sin problema. Sí, mejor. Gracias. En cambio, los de la angiopatía cerebral suelen ser más superficiales. Los hipertensivos suelen ser, no es norma, pero es más frecuente que sean profundos
y a nivel de la angiopatía amiloide más superficiales. Entonces, bueno, eso altera la función del vaso, la estructura del vaso, produce insuficiencia vascular, sube la presión, se rompe y chao, hematoma intracerebral. ¿Ok? Muy bien, miren, los hematomas de la hipertensión suelen ser más profundos, como este paciente. Bien profundo. Que por la extensión abarque hasta la superficie es otra historia, pero es profundo. Núcleos basales, sobre todo. ¿No? Pacientes más jóvenes, no son tan. ¿El señor cuánto tiene? ¿65? 63 años. 63, no es muy viejo. No es viejo, es joven. Y lamentablemente a veces es catastrófica. Cuando invade al ventrículo, se va el paciente. Ok, esta es la localización más frecuente en los núcleos basales, 45%, luego en los lóbulos, luego también en el tálamo, el puente y el cerebelo. O sea, es más frecuente supratentorial que infratentorial. El otro grupo es de la angiopatía amiloide. El depósito de la proteína beta amiloide daña las arterias, vasos más superficiales, edad más avanzada. El beta amiloide es un producto de degradación normal del metabolismo de la pared de la arteria. Normalmente se degrada por enzimas, drena alrededor de los vasos sanguíneos por pequeñitos canalículos o se va por la arteria, finalmente llega al hígado y se metaboliza. Pero por todo esto que por el envejecimiento se va bloqueando, el beta amiloide se acumula y se acumula, debilita la pared del vaso. ¿No? Miren, estas son acumulaciones de beta amiloide en fotografía, en barrido electrónico o scan 3D. ¿No? Esas rosetas que ven, es beta amiloide acumulado. Es como sarro, pero alrededor de la arteria y va debilitando la pared y hace que fácilmente con un pequeño trauma o una elevación de presión se vaya sangrando. Miren, este paciente a nivel de la vasculatura profunda, sus arterias están limpias. En cambio, en la parte más superficial están bloqueadas o están debilitadas por beta amiloide. Por eso dijimos que este grupo de pacientes es más añoso, ¿no? Y tiene lesiones más superficiales, vasos envejecidos. Entonces el beta amiloide que se va acumulando, mientras más azul, más beta amiloide. Bueno, lo mismo, altera la función, altera la estructura del vaso, insuficiencia vascular y no resiste a pequeños traumas, aumentos de presión, infarto o hemorragia. Misma fisiopatología. Miren, los hematomas son más superficiales y tienden a ser múltiples y tienden a recurrir con más frecuencia que los hipertensivos. Bueno, diagnóstico es, como les dije, no les voy a dar una clase al respecto, de hecho que en nuestros estudios lo hacen. Las secundarias son estas, vasculares, hemorrágicas, por tumores, trastornos de coagulación, por uso de drogas simpático-miméticas, etc. En las secundarias, miren, el primer grupo de anomalías vasculares es mayormente de pacientes más jóvenes. O sea, si este paciente tuviera 25 años, es más improbable que a los 25 años tenga hipertensión crónica con daño crónico de las arteriolas y que por eso haya sangrado, salvo que tenga un tipo de hipertensión que se llama hipertensión renovascular, por cierre de la estenosis de la arteria renal. Eso es rarísimo, pero hemos visto casos. Los cardiólogos ven más. Tal vez allí, pero eso es rarísimo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene 25 años y sangra como ha sangrado este paciente, es más probable que tenga una malformación vascular. ¿Ok? Las lesiones congénitas se expresan mayormente en los primeros años de la vida. Un tumor también puede sangrar, un paciente que consume aspirina o warfarina puede sangrar, un paciente que le han puesto trombolisis por infarto puede convertir en hemorragia, un paciente que usa drogas, cocaína, anfetaminas o los descongestionantes, Nastisol, los descongestionantes nasales para la gripe, cuidado, son alfa agonistas, aumentan la presión brutalmente y pueden generar hemorragia. Entonces, las malformaciones vasculares congénitas son de dos tipos. Las grandes son las malformaciones arteriovenosas, que tienen arterias eferentes, nido y venas, arterias aferentes, nido y venas eferentes. Esto no corresponde a hacer una charla sobre esto, yo no soy profesor de teoría. Y los cavernomas o malformaciones cavernomatosas son igualitas, solo que más destaca el nido, más que las arterias y las venas. En las primeras, cuando uno le hace una angioresonancia, angiotomografía o angiografía con catéter, se ve con claridad. El diagnóstico es por angiografía. En estas no se ve
con angiografía, está limpio. Porque son tan pequeñitas las arteritas que el contraste no ingresa. Entonces el diagnóstico de las malformaciones cavernomatosas o cavernomas es por resonancia magnética. En cambio de las MAB es por angiografía. Las dos son malformaciones vasculares cerebrales. Las netas congénitas son las primeras. Las otras son de pacientes un poquito mayores, por ejemplo, entre 15, 20 años hasta los 40, 50 años por ahí, y son de aparición esporádica. Su origen es incierto. Algunos dicen que puede ser congénitas, otros que es idiopático. En cambio, las que son netas congénitas son las MAB, las MAF. ¿Okay? Esta es una MAF, este es un angioma cavernoso, cavernoma. Miren, hemorragia. La diferencia es que este paciente es joven, y para ser joven le hacen el angio y se demuestra la MAB. Acá está la MAB rota. Este paciente puede ser o no joven, se le hace un angio y su angio es normal. Y si es normal, entonces se le hace resonancia. Miren, dentro del hematoma se ve el cavernoma, que es esta lesión. ¿De acuerdo? Entonces, para diferenciar cavernoma de malformación, es angiografía. Si la angiografía es positiva, es malformación. Si es negativa, posiblemente sea cavernoma y pasan la resonancia. ¿Está claro? Pasan la resonancia. Bueno, los aneurismas generan hemorragia subaracnoidea, mayormente intracerebral. Es raro, pero puede ocurrir cuando está empotrado en el parénquima, una causa menos frecuente. Los tumores también se pueden romper. Aquellos que tienen neovascularización intensa alrededor pueden romperse y debutar como hemorragia. Entonces, en un tumor, más que hemorragia, en la imagen se va a ver una masa cerca o próximo, más que hemorragia. ¿Se ve hemorragia? Sí, pero también hay una masa. O en la resonancia, por ejemplo, acá está el tumor y la hemorragia está acá. Entonces, esa sería una causa secundaria de hemorragia intracerebral. Las malformaciones vasculares, los tumores cerebrales también, las vasculitis o las infecciones émbolos sépticos pueden generar también hemorragias intracerebrales, trastorno de la hemostasia, todos estos venenos que usan los clínicos, de los cuales solo uno que otro tiene antídoto, como la heparina. ¿Cuál es el antídoto de la heparina, Julio? Vitamina K. Antídoto de heparina. Doctora, perdón, ¿tu nombre es? Gabriela. Gaby. Antídoto de heparina. No recuerdo. Andrea, antídoto de heparina. Alin, antídoto de heparina. Vitamina K. Chama, antídoto de heparina. Protamina, sulfato de protamina. La vitamina K es antídoto de la warfarina. Sulfato de protamina. Ahí está la warfarina. Antídoto de la aspirina, Victoria. Cualquiera, antídoto de la aspirina. ¿De carfarina? De carfarina, será para que sangre más. La tecarfarina es una warfarina modificada. La aspirina no tiene antídoto. Por lo tanto, ya salió hace 2 años de las guías de la AJA para protección cardiovascular. No funciona. O sea, que Tú le das aspirina y el paciente, chao. Tienes que esperar 7 días a que se elimine del cuerpo. O tienes que hacer hemodiálisis, donde se usa además heparina. O sea que la aspirina es un veneno. Es un veneno. No sirve para nada. Es un veneno. El rivaroxaban, antídoto del rivaroxaban. El famoso Xarelto, antídoto. Y ahora usan, ¿no? Mucho. Los cardiólogos, los hematólogos. Muy bien, está bien. Le ayuda al paciente. ¿Quién duda de que le ayuda? Y cuando hay una hemorragia intracerebral, antídoto. No existe. Antídoto, aunque hay, ya existe, pero no existe en el Perú. ¿Saben cuál es? Andexanet alfa. Aprobado por la FDA hace 3 años, recién. Y en Perú no ha llegado todavía. Antídoto del dabigatran, el Pradaxa. Antídoto del dabigatran. A ver, ustedes vienen de clínica, deben ser unos tigres en esto. ¿Cómo pueden dar algo a un paciente si no conocen el antídoto? Antídoto del dabigatran. Gaby. Chamay. No recuerdo. Irasucimab. Perdón, idarasucimab. Entonces todos estos son venenos. Porque si bien ayudan y el paciente sangra, frito. El único que tiene antídoto es la vitamina.
la warfarina o la tecarfarina. La warfarina. Su antídoto es la vitamina K. La vitamina K actúa en 24 horas. Cosa que a las 24 horas, cuando te decidas operarlo y hayas toda la vitamina K, el familiar te dice, doctor, ¿me llena el certificado de función, por favor? Te van a esperar 24 horas para que trabaje. Existe ahora un antídoto de la vitamina K que se llama el CPP, el complejo parcial de tromboplastina, el Octaplex o el K-Centric, y que se puede dar endovenoso, solo que la ampolla cuesta 2.000 soles. Pero ya hay en Perú, felizmente hay Octaplex. ¿Se dan cuenta qué complicado es dar anticoagulantes a un paciente? Pues si anticoagulación ya se acabó. Es complejo, ¿eh? Nosotros tenemos el pleito. O cuando sangra arriba, jodido estamos. Tenemos que mandarlo a hemodiálisis. En la hemodiálisis usan heparina, o sea, más sangrado, para eliminar o barrer. Es un problema serio. Hay que tener cuidado con el uso. El cardiólogo, el clínico debe ser muy cuidadoso. Yo no estoy en contra del uso de esto. Hay que usarlo porque si no, de un infarto, una trombosis se muere el paciente, ¿no? Pero hay que explicarle al paciente que debe tener un feeling directo con el sistema de salud, con su médico, saber cuál es el antídoto, si es que es posible. Bueno, todos estos problemas pueden generar también hemorragia intracerebral, neoplasia, déficit de plaquetas, hemofilia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno evalúa esto? ¿Qué significa esta parte? ¿Es acumulación de información? No, esto es para que ustedes comprendan que estas patologías deben tenerlo en cuenta. Y cuando llega un paciente con sospecha de ictus, ya les dije, ¿le hacen qué prueba? ¿Qué prueba se hace? Para el ictus, doctor. ¿Qué prueba se hace? Para diferenciar si es hemorragia de isquemia. Una tomografía. Tomografía. Hoy, ¿dónde están ustedes hoy? Hoy estamos hablando tomografía cerebral simple. Si viene un paciente a tu emergencia con sospecha de ictus porque ha tenido deterioro neurológico súbito, con o sin pérdida de conciencia, con o sin déficit focal, piensan en un ictus, les dije. ¿Y qué se pide? Tomografía simple. Si la tomografía no muestra nada, tal vez es isquemia. Si la tomografía muestra hiperdensidad, es una hemorragia. Entonces, una vez que tiene la hemorragia enfrente, preguntan al paciente todo esto, sus antecedentes, su anamnesis. Entonces se encuentran con sorpresa. Ah, sí, para esto funciona, no es acumulación de información. Este es un paciente con leucemia que tuvo hemorragias múltiples. Pacientes que son drogoadictos sobre todo al esnifado con cocaína o con crack, tienen alta chance, generalmente son pacientes jóvenes. Un abuelo de 80 años difícil que se meta esto, ¿no? Pero un pata que no trabaje, tiene, no sé, un montón de tatuajes, cortes, les miras las venas, tienen ahí entradas de endovenoso, etc. Y tiene una hemorragia y es joven, muy probablemente mirando al paciente sea un drogoadicto. Hay que tener cuidado con la familia, pero hay que investigar. ¿Ah? Y esta vaina, infelizmente está fuera del mercado, el Sinutaf, está fuera del mercado ya. Tenía fenilpropaноlamina, pseudoephedrina, fenilefrina, todo tenía. Medicamentos para bajar de peso, sobre todo la sibutramina, que está fuera del mercado ya. Riesgo de hemorragia intracerebral. Es una hemorragia de un paciente drogoadicto, ¿no? Y estas porquerías también. Productos de venta sin receta médica, la efedra, el famoso Maguán, que está en todas las tiendas de las naturistas. Laboratorio no se calcula, llévate 2 pastillas. El Estol más Maguán. Listo, ya el Maguán arriba, hemorragia. O el ginkgo biloba. ¿Dónde no está el ginkgo biloba? Cuidado con el ginkgo biloba. ¿Ok? Bueno, paso porque estoy con el tiempo. Miren, cuando hay una causa primaria, para que trabajen las patologías necesitamos factores de riesgo. Son los modificables, los no modificables, edad avanzada, a más edad, mayor riesgo de hemorragia. Género, varón más que mujer. No es que la mujer no sangre, solo que el varón está más expuesto. Raza, más en etnia negra que en etnia mestiza. Los cholos tenemos menos incidencia que las razas caucásicas o que la raza negra o que la etnia. Y también hay genética. Ahí no hay nada que hacer, pero los modificables. Hipertensión. Paciente más controlado hipertenso, de larga data, etc. Alto riesgo. O sea, lo único de hipertensión es medicina preventiva. Y no que tomen la medicina cuando les duele la cabeza o cuando se acuerdan.
Consumo habitual de alcohol. Este tío no sabíamos que era hipertenso, de repente es chupado. Hay que ver la historia. Chido. O con el hijo, de repente es alcohólico. Los campesinos, muchos son alcohólicos. Miren el riesgo. Consumo de tabaco, diabetes mellitus. Todo eso se puede modificar. Cuidado con esto, hipocolesterolemia. La hipocolesterolemia, bajar demasiado el colesterol. ¿Sabes que el colesterol funciona también para embadurnar internamente las arterias? Sí. Que da un soporte, tampona. La presión no puede brutalmente, hay colesterol alrededor y dices, bueno. Entonces, si tú te barres dándole atorvastatina en dosis de 40, 80, 120 toneladas, prepárate para la hemorragia cerebral. Cuidado con endocrinos que son muy efusivos, o clínicos que son muy efusivos y quieren tenerlo en cero el colesterol. No. Peor con un paciente con dislipidemia crónica. Uso de antiagregantes, trombolíticos, anticoagulantes, todos son factores de riesgo. ¿Para qué sirve? Para que cuando llegue la hemorragia del paciente, la tomografía, preguntes qué usa, qué medicamentos usa, qué enfermedades tuvo, es hipertenso, usa aspirina o warfarina, tuvo alguna lesión neoplástica, cáncer, tiene leucemia. Para eso funciona esto, para saber si en tu contexto tiene más o menos riesgo el paciente. Bueno, el hematoma se forma de inicio en las primeras 24 horas. Se forma el hematoma, generalmente ya saben que es profundo, la hipertensiva es profunda, y cuando va creciendo lo hace dentro de las 24 horas mayormente. Se expande el hematoma, ya genera hipertensión endocrinal. Esto es lo que le ha pasado a este paciente. Y miren cómo se va expandiendo a su suerte, sin tratar sobre todo la presión arterial, cómo se expande. Invade su paracnoideo, invade ventrículos, ¿no? Hay 3 tiempos de crecimiento a las 24 horas. Y luego, obviamente los tamaños importan, viene la lesión secundaria. La hipertensión, los trastornos de flujo, trastornos de metabolismo, etc. Por eso en la tomografía les dije, primero vean la lesión secundaria, primero vean si hay compresión de ventrículos, desviación de línea, vean primero lo más serio, y después ven la imagen focal del hematoma. Porque si no hay signos de hipertensión, con el hematoma están un poco tranquilos, el paciente va a estar despierto, aguanta. Pero si hay lesión secundaria y hay hipertensión, bloqueo de cisternas, bloqueo de ventrículos, obviamente el paciente está con las justas, entonces tu decisión va a ser más quirúrgica. Bueno, paso esto, y en cuanto a los síndromes, estos son los síndromes, perdón. Freddy, ¿cómo estás? Freddy, dime. No hay otra forma, hermano, porque si no se va a morir y todos vamos a explicar al juzgado. Vas a entrar, ya listo. Ya, hermano, listo. Gracias, Freddy, gracias. En 20 minutos el paciente entra aquí. Síndrome de hipertensión endocraniana, obviamente una masa que está creciendo, está desplazando las estructuras, genera hipertensión endocraniana. Pérdida de conciencia, cefalea, vómitos. Si le puedes hacer una fundoscopía indirecta de papila, si no, pérdida de conciencia, cefalea intensa, vómitos. Primer síndrome. Segundo, irritación cortical. Puede haber hemorragias muy superficiales que irritan la corteza, epilepsia. Tercero, síndromes focales, porque el hematoma está localizado en alguna parte. Frontal, parietal, temporal, occipital, núcleos basales, cápsula interna, tronco, cerebelo, etc. Si es cerebeloso, será ataxia, ¿no? Dismetría. Si es en el tronco, será pérdida de conciencia, pares craneales, vía larga, se llama síndrome alterno. Si es en la cápsula interna, hemiplegia, sin alteración de conciencia. Si es más superficial, será alteración de conciencia. Si es frontal izquierda, suprasilviana, será afasia, ¿verdad? Si es occipital, será hemianopsia, ceguera cortical. La localización depende de tu semiología. O sea, examina al paciente, identifica algo específico. Acá está la lesión. Pura anatomía. Y si es súbito, y si es hipertenso, y si es de edad adulta, ya saben que es una hemorragia intracerebral. No necesitan tomo para hacer diagnóstico. Pero la tomo, por supuesto, con fin. Y puede haber síndrome meningo. ¿Han visto al paciente ahora? ¿No? Hay poco rigidez de nuca, ¿no? Porque la hemorragia es tan grande que ya se ha derramado el espacio supracnoideo, entonces genera irritación de las raíces y por lo tanto meningismo. Y esto es toda la semiología de cada uno que en otras circunstancias
me tomaría tiempo, pero no es para ustedes. Este es el edema de papila, y cuando hay hemorragia también en el vítreo puede haber, ya es una expresión máxima de hipertensión. Bueno, en fin, vamos a la parte final. Diagnóstico. Imágenes. ¿Sospechas de hemorragia? ¿Sospechas clínicamente? ¿Tienen factores de riesgo? ¿Tiene un deterioro súbito con compromiso neurológico? Ah, sí, es un ictus. Sospecho hemorragia. Primera opción, tomografía simple. Descarta si es hemorragia isquémica. Listo, confirmas hemorragia. Sospechas de causa secundaria, por ejemplo, paciente joven, niño o joven, paciente con antecedente de enfermedades, un tumor cerebral que se trató, leucemia, USA, warfarina, aspirina, qué sé yo. O básicamente si hay sospecha de una lesión estructural, empiezas a pedir las contrastadas. Tomografía, resonancia, angiografía, según tu disponibilidad. ¿Entendido? Entonces, la hemorragia intracerebral es sinónimo de, o la sospecha es sinónimo de tomografía. Más rápido, etcétera, primera elección. Ahí vas a ver tres tipos de imagen. La imagen primaria, que tiene una hiperdensidad. Luego tiene una hipodensidad. Miren, ven que tiene un halo negro alrededor. Acá alrededor, Sí. ¿no es cierto? Ahí. Más pigmento. Así es. Así, ahí. Sí. Doctor Michel, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? Pero Miguel, doctor, yo no tenía problema, pero no le había dicho a Miguel. Miguel me dijo, no me avisó el doctor Mayorga. ¿A qué hora, doctor? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ya. Miren ese halo negrito alrededor. Eso es un signo específico que se llama zona de penumbra. No es edema. Zona de penumbra. ¿Por qué el nombre, doctor? ¿Ya? Porque esa zona está no solo oscura, por eso viene el nombre de penumbra, sino que tiene menos flujo sanguíneo. ¿Ya? Normalmente el flujo está ahí en 10, 20 ml kilo minuto. Y doctor, ¿cómo se diferencia esa zona cuando hay edema? O sea, ¿cómo- El edema expresa desviación de línea media, expresa una imagen digitiforme, etcétera, que puede ocurrir tardíamente en los hematomas. Los hematomas no tienen mayormente edema de inicio, sino es una pequeña zona de penumbra. Una lesión más aguda. Las lesiones crónicas, los tumores, etcétera, tienen mayor compromiso digitiforme, el dedo de guante, etcétera. Hay más tiempo para que se desarrolle el edema. En este caso no. Pero después de 3, 4 días se desarrolla el edema de otro tipo, de tipo citotóxico, que es el que va desviando la línea media, desviando los ventrículos, etc. ¿Está bien? Muy bien, entonces este es el hematoma probablemente primario. Miren, profundo, bien concentrado, con una zona alrededor que sale penumbra, muy clásico, ¿no? Y esto les decía que era el famoso elipsoide. Bueno, igual no me voy a demorar, es una explicación muy fácil de geometría del espacio, de los diámetros del elipsoide. Miren cómo el volumen del elipsoide es 4/3 pi r cubo. Pi tiene un valor de 3.1, o sea, 3.1 con 3 lo vamos a simplificar, más o menos por ahí. Y el radio al cubo es pues la mitad de cada diámetro. Un diámetro es A, un diámetro es B, un diámetro es C. ¿Ven la imagen? La mitad es A medios, ¿cierto? B medios, C medios. 2 por 2, 4. Con este 4, chao. Entonces, ¿qué queda? A por B por C entre 2. De ahí viene el volumen del elipsoide. ¿Ok? Ah, lo tengo. Ah, ya. Porque no sabía. Ok. ¿Está claro? De ahí viene el asunto. Muy bien, entonces miren, en la figura está más grande, el diámetro A, el diámetro B, este transverso, y el C, tal como hemos visto en la explicación previa, ya tienen el volumen del hematoma. Muy importante, porque el volumen tiene un índice pronóstico de mortalidad. A mayor volumen, mayor mortalidad. Bueno, también puede haber secundarismo, por ejemplo, aquí una cosa rara dentro del hematoma, tal vez es un tumor, tal vez una malformación, o sea, cosas raras dentro o alrededor del hematoma. Miren allá, miren el hematoma. Tiene una calcificación y unos globitos a la izquierda, ¿no es cierto? Sí. Tal vez es una malformación arteriovenosa que se ha roto. O miren este, dentro del hematoma hay un bebé. ¿Bebé qué fue? ¿No? Ahí está. Esto puede ser un cavernoma, por ejemplo.
¿Entendido? Hematomas que no son así nítidos como la primera foto de la tomografía, sospechas de secundarismo. Y en secundarismo, ¿qué pruebas van a pedir? Resonancia. Tomo con contraste, resonancia con contraste y angiografía. Si no hay angiografía, angioresonancia, angiotem. ¿Ok? Las contrastadas son para los secundarios. Muy bien. Esas son las complicaciones. Bueno. Voy a finalizar acá, pues esto no es una clase. Voy a finalizar. Esta es la angiografía. Bueno, para pacientes muy jóvenes que no son hipertensos o cuando hay HCA asociada o calcificación cerca del hematoma, se hace una angiografía. Por ejemplo, este paciente que tiene un hematoma intracerebral, oye, sí, intracerebral, lo voy a abrir y lo voy a sacar. Pero miren que hay una rayita blanquita acá, miren, ¿eh? Miren, miren, esta rayita, miren. ¿Ven? Sí. Sí, ojo, es también hemorragia subaracnoidea. Cuando es así, es un paciente muy joven, puede ser un aneurisma. Entonces, háganle el angio, miren el angio. Miren esta bola. En realidad estaba dentro del parénquima. A ver, abre, saca el hematoma, aspira todo y va a explosionar en tu cara el aneurisma y se muere el paciente. Si no tienes un clip previamente, mancas. O sea, si tienes el aneurisma ahí, le metes un clip en la base y cierras. Entonces, ¿cómo lo sospechas? Con las imágenes tomográficas sugestivas y con una angiografía complementaria. Este es un paciente jovencito, un hematoma, ya, jovencito, lo voy a operar. Pero es joven. Y un joven puede tener una lesión dentro. Entonces le haces una angio y aparece una MAD. Primero hay que hacer angiografía, cateterismo, bloquear la MAD con sustancias embolizantes, reducir el tamaño, y luego entras a cirugía, ¿no? Pero no de frente. En esos casos es necesario hacer angiografía. Finalmente, manejo. El manejo. Muchas veces los hematomas pequeños están en un dilema entre el neurólogo que siempre llora y dice, que esto es quirúrgico, todo quieren operar. Y el neurocirujano que le dice, aguanta, cuñado, aguanta, no es así necesariamente. Pero cuando son grandes, obviamente, ya van al manejo quirúrgico. Entonces viene el intensivista y dice, a tu esquina, tú aguanta. ¿No? El intensivista pone un poquito los paños y generalmente dice, no hay cama, así como dicen, no hay cama. Se nos jodió tanto al neurólogo, al neurocirujano. Bueno, siempre un paciente que llega de inicio, el ABC. Básico. Echa el ABC, sospecha de hemorragia, tomografía, angio, lo que necesites, luego manejo quirúrgico. ¿Qué pacientes van a manejo quirúrgico? En principio, para el manejo, como ha habido aumento de presión, hay que contener la presión. Obligadamente contener la presión. Y esto todavía no tiene la actualización de hace 2 años que ha salido en las nuevas guías de la AJA. El año pasado, perdón, salió en septiembre, las guías de la AJA del 2021. No ha cambiado mucho al respecto. Controlar la presión es importante, revertir la anticoagulopatía, está usando warfarina, aspirina, suspender inmediato, dar antídotos, si es que hay. Tener listo plasma, tener lista vitamina K, hay que darle algo. Si hay hipertensión endocraniana, vamos a darle manitol, vamos a darle hipertónica, lo que se pueda hacer para contener. Y si hay que operarlo, pues hay que operarlo, no hay nada que hacer acá. Punto. Esta es la reversión de la anticoagulopatía, no voy a detenerme aquí al respecto. ¿Qué fue ya? ¿Entras? Sí, ya serán 10 minutos. Ya. ¿Con quién vas a entrar? ¿Voluntarios? ¿Conmigo? Ya vamos. Ya. Yo puedo ir, doctor. Pero yo voy a, en un ratito, a dar un alta acá en la clínica y ya entramos conmigo. ¿Ya? Si está convulsionando, anticonvulsivantes. Si está con hipoglicemia, contener eso, obviamente. Si está con fiebre, si está con hiponatremia, resolver. Pero no va a decir, resuelvan eso y luego lo voy a operar. O resuelvan eso y cuando desinflame lo voy a operar. Si es quirúrgico, se va a morir por eso, no por la hiponatremia. ¿Ok? Entonces, compensa los problemas metabólicos paralelo a tu decisión quirúrgica. Si está con fiebre, ponle metamizol. Si está con neumonía, no va a morir por la neumonía, va a morir por esto. Trátalo, busca una cama en muciusin, pero saca el problema que lo está matando. O sea, mira tu razonamiento. Había una hemorragia tan brutal que el paciente perdió la conciencia, vomitó, se aspiró e hizo neumonía aspirativa. ¿Ok? Y tú primero quieres que cure la neumonía aspirativa 7 días, 10 días, para decir, está en el cajón el paciente. Entonces no podemos superponer estas cosas que son muy importantes a un plano encima de la necesidad quirúrgica de un hematoma
Cuando es que tengo un hematoma chiquito, profundo, pequeñito, que no genera tanto daño neurológico y está con hiperglicemia, fiebre, es otra historia, ¿no? Tú le dices, manejo médico, cuñado, nada que ver con cirugía. Compensa todo esto y cuida, hazle una tomografía unos días y me avisas. Pero cuando hay que operar, ¿no? Tener ahí temor para eso te forjas como cirujano. Doctor, la hiponatremia, si llegara a producir un edema, el edema de por sí va a bajar, ¿no? No, sin necesidad de cirugía. ¿Cómo la La hiponatremia? hiponatremia, digamos, podría un edema, ¿no? De tipo hiposmolar, doctor. En caso de que produce un edema cerebral, hiponatremia, ¿bajaría de por sí, doctor? No lo sé, es probablemente, pero aquí lo que tienes en este caso, por ejemplo, en tu paciente es un edema citotóxico brutal por el hematoma. O sea, estamos otra vez repitiendo lo mismo. No te concentres en minucias. No es que no sea importante, pero frente a semejante monstruo, lo más importante es sacar el hematoma. No es compensar la hiponatremia. No le estoy quitando importancia, pero no en este momento. ¿Me entiendes? Tú puedes pensar si después va a haber edema, no hay problema. Saca el hematoma, mano. Para que ya los intensivistas puedan usar perfusión, ventilación, inotrópicos, lo que sea. Si no sacas el hematoma, en la ciencia de la hiponatremia se te muere el paciente. ¿Entendió? Sí, doctor. Resuelve el tema paralelo, pero no dejes de sacar lo que tengas que sacar. ¿Cuánto tiempo tenemos, doctor, para intervenir por una... Checa. Objetivos. Evacuar el mayor volumen posible, minimizar la injuria secundaria. Punto. No hay más. Después se lo entregas al intensivista. Las desventajas que hay que tocar un poco el cerebro. Bueno, depende de cómo lo operes, quién lo opere, si es un cirujano que tiene experiencia, ¿no? O es un residente que recién está empezando. Pero todo va subiendo, ¿no? Todo es un proceso. Tú atacas al coágulo, no destruyes el hematoma. Ciertamente en la retracción puede haber algo de daño cerebral, pero tú vas a atacar al hematoma, no vas a malograr el cerebro. Tienes que tener las cosas fijas ahí. Remoción incompleta del coágulo, es muy probable que haya hematomas muy profundos y no salga todo. Es una probabilidad. O la despresurización. Para eso, el tiempo ideal es de 12 a 48 horas. Ahí está la respuesta. De 12 a 48, porque las primeras 12 horas haces análisis, buscas cama UCI, riesgo quirúrgico, enfocas tu cuadro, haces anamnesis, si haces angiografía, estás listo. Bueno, primeras 12 horas. Pero después de las 48 horas, el otro extremo, la hipertensión ya le gana. Sacas tardíamente el hematoma, se va a morir el paciente. Se tiene un tiempo, ¿ok? Y así que ese paciente ha sangrado ayer. Hoy tiene que operarse. Hoy es el tiempo del paciente. Bueno, estos temas no les corresponden a ustedes. Y finalmente, como están mirando el reloj, algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Esta es una cirugía abierta, le acabamos de hacer una cirugía abierta, una craneotomía pequeña. Esta es muy grande, una de las primeras todavía que se hicieron acá. No había craneótomo, con craneótomo pues mantequilla al toque, ¿no? Lo hacíamos con sierra Gili todavía. Abrimos la dura madre, miren cómo el cerebro está hinchado, una corticectomía pequeña, se introduce el aspirador, el disector, se saca el coágulo y después ya el cerebro se va relajando. Pero a veces cuando hay hipertensión severa, ingresamos así, el cerebro se está saliendo, no es posible contener, ni siquiera sacar el hematoma, lo dejas con anatomía descompresiva. Es raro, no gusto mucho hacer esto, en ocasiones algún colega hizo. Yo, si tengo esta situación, me meto al hematoma. O sea, le hago la descompresiva, me meto al hematoma. Si baja el cerebro, bien. Y si a pesar de haber sacado el hematoma, el cerebro no baja, bueno, lo dejo con descompresiva. Pero ya saqué el hematoma. No me gusta a mí entrar a descomprimir teniendo algo pendiente, salvo extremas situaciones. Se puede hacer por endoscopía, también hemos hecho por endoscopía sin problema, o por estereotaxia. Son varias alternativas que tenemos para retirar estos hematomas. Ejemplos, el paciente es un hematoma de fosa posterior, operado, otro fosa posterior, operado, dependiendo de la situación clínica, que es variable en los pacientes. Cuando hay hematomas supratentoriales como este que vamos a operar, se hace una craneotomía pequeña, es el mismo que hemos visto, corticectomía, liberación del hematoma, y libre el hematoma, el cerebro ya relajado, tomo posoperatoria, si es que se actúa bien. Son solo ejemplos. Entonces se hizo por estereotaxia, se coloca un canal de trabajo directo hacia el hematoma, se aspira el hematoma, queda el lecho libre, y miren,
hematoma resuelto, ¿no? Son ejemplos quirúrgicos, que ustedes solamente los ven de forma rápida. Este es otro al que no se pudo por algún asunto colocar o retirar el hematoma, creo que era muy profundo, pero miren la hidrocefalia que genera la dilatación ventricular, ¿ok? Entonces, en ese caso, en la UCI se le colocó su catéter, se hizo su trepanación en la cama de la UCI y se colocó su drenaje, que es el drenaje, ¿ok? Todo el hemorragia felizmente se ha vaciado por ahí. El paciente mejoró, quedó con una secuela por el hematoma, pero fue adelante. Y se puede hacer también endoscopía en ocasiones. Se ingresa el endoscopio, miren cómo se saca todo el coágulo cuando es posible. Cuando no es posible, se aspira. Ejemplo postoperatorio, esta es la imagen de la endoscopía. Ingresamos, este es el canal de trabajo, y entonces la cámara está ingresando y este es el aspirador, ¿no? Y vamos aspirando todo el coágulo, estamos dentro del ventrículo, miren, dentro del ventrículo, vamos aspirando todo el hematoma posible. Vamos a avanzar un poquito acá por tiempo. Seguimos aspirando hasta limpiar el hematoma y ver la anatomía del ventrículo. Este es el septum pelúcido. ¿No? Miren cómo se aspira. ¿No? Sobre el coágulo, así es. Y otra vez ingresamos para revisar. El lecho ya está más limpio, todavía hay poco hematoma residual por ahí. Se va retirando ahí, hematoma residual. Ese es el cuerpo cayó, el núcleo caudado. Hay un vasito, se coagula. Ahí se coagula un vasito. Y se aspira todo lo posible y finalmente se hace la inspección del ventrículo. Ahí está el ventrículo, el morro al fondo, el morro, foramen de morro, plexo coroideo. Ya está limpiecito. Y después la lavamos un poco y salimos. Chao. El resultado postoperatorio ya es este, ¿no? ¿Cuál Muy es bien. el tiempo estimado, doctor, de la cirugía